Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Seguimos en vivo y en directo a través de Qué Buena 92.1 FM. Desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. También estamos a través de Risaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. El Facebook Live de la emisora activo para que usted también entre, participe del informativo. Y la línea fija 342-1050 para que nos llame en el momento que quiera también participar con nuestros invitados, que son en este momento Judith Mayerly León Cruz. Ella es criminalista, asesora financiera, edil e integrante delegada de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de la Marcada de Dos Quebradas. También nos acompaña Juan Carlos Martínez Giraldo, criminalista, abogado, técnico en sistemas, experto en gestión del riesgo y seguridad, es CEO Grupo Civitas, líder social, defensor de derechos humanos y es acompañante de la veeduría de la vía terciaria de la vereda Gaitán hasta Frailes Dos Quebradas. Doctor Germán, son nuestros invitados a esta hora. Sí, le doy muy buenos días a Judith, al doctor Juan Carlos, acá al informativo del Eje Cafetero. Sean bienvenidos para que hablemos de una zona que es tan importante acá en el municipio de Dos Quebradas, que ha venido en los últimos años cogiendo, digamos, un alto auge en lo que tiene que ver con el turismo. Estamos hablando de la zona de La Marcada, por allí, por esta zona de la misma vereda Gaitán, que es un proyecto que se ha venido gestando de descongestión vehicular. Cuando se producen estos trancones allí en la popa, en el viaducto, pues hay una salida por la vereda Gaitán a salir allí a la zona de Kennedy, en la ciudad de Pereira. Hoy, digamos, Judith, usted como edil, como vocera de esa comunidad, como líder de esa comunidad, ¿cuáles son los mayores problemas que se están afrontando allí en esa zona? Ok, buenos días Germán, buenos días Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, si hay una gran problemática en todas las vías rurales de nuestro corregimiento. Quisiera decir que tenemos vías óptimas, pero no. Usted está mencionando una vía que tiene una problemática ya de hace algunos años y es la vía terciaria que conduce desde Pereira a salir a Frailes o Japón atravesando la vereda Gaitán. Allí se autorizaron unos presupuestos, más o menos 3.700 millones de pesos, para construir 2.4 kilómetros de placahuellas y lamentablemente el proyecto quedó con solamente 700 metros de construcción. ¿De cuántos? De 2.400 metros. Que son 2.4 kilómetros. Ajá. Pero ese proyecto, disculpe que le interrumpa, Judith, ¿es de la alcaldía de Dos Quebradas, de la gobernación o de la alcaldía de Pereira? Bueno, ahí sí voy a pedirle a Juan Carlos, que fue nuestro acompañante en la veeduría, también es vecino de la vereda Gaitán, y él acompañó directamente ese proceso y te puede dar ese dato más completo. Con los buenos días, doctor Juan Carlos. ¿Qué es lo que ha venido pasando con la construcción de esta obra que se ha hablado de tanto tiempo atrás, de proyectos, de inversiones, pero lo que nos acaba de comentar Judith, no se ha podido concretar una obra tan importante de descongestión vehicular en esa zona? Germán, muy buenos días, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias Álvaro y a Judith Mayerly por ese empoderamiento del territorio. Primero que todo, Germán, pues siguiendo la misma senda, porque es muy importante y es parte de esa moral administrativa y ese ejercicio administrativo. Hoy hablaba el rector de la Católica y habló también una psicóloga desde una parte muy humana, los dos, no nada divino, y se refirieron, hicieron mucho ahínco en valores. Y uno de los principios, Germán, de la administración pública es la moral. Y es la correcta ejecución de los recursos, y es la correcta y debida planificación, que es lo que se ha venido hincando en el municipio desde hace muchos años. Particularmente la vía Gaitán se ha establecido como el foco, el eje de desenfocar ese caos vehicular que hay en Dos Quebradas. Por ahí es donde se desembotellaría toda esa área de expansión, que es el área de Frailes. Pero más que Gaitán, nosotros desarrollamos, y hoy en día el área metropolitana tiene 22.000 millones de pesos para eso, el puente sobre el río Tun. Pero no por toda la vereda Gaitán, sino por donde está Majestic, Central Park, salir al cementerio que hay abajo vía a Kennedy, y se haría un contraflujo vehicular en el día, sería muy fácil para hacerlo. No por la vereda,
por muchos inconvenientes, entre ellas de que es un santuario de fauna y flora, no establecido. Bueno, el proyecto de la vía particularmente se empezó a gestar hace unos 15 años, de la pavimentación y de la ampliación de la vía, porque era una vía totalmente olvidada. Y aprovecho de una vez el tema de seguridad. Por ese olvido de la vía se gestaron muchos delitos, cualquier cantidad de homicidios en la vereda, precisamente por esos abandonos. Y cuando se proyectó la vía, se proyectó precisamente inclusive con acción comunal, como lo ha dicho mucho Jaime Gutiérrez, trabajar con la acción comunal, autogestión, maravilloso, maravilloso trabajar con la acción comunal. En el año 2018, con Fernando Muñoz empezó a trabajar el proceso. Lamentablemente sabemos todo lo que sucedió. Luego llega nuestro alcalde Diego Ramos, retoma el proceso y se va para Prosperidad Social. Prosperidad Social dice, sí, hay unos recursos para hacerlo, vamos a hacerlo. Lamentablemente, y en una muy mala decisión, el contratista fue Proyecta. Y ya sabemos lo que pasó con Proyecta y el ex senador Mario. Cuando nos damos cuenta de que llega Proyecta, inmediatamente alzamos las alarmas y dijimos, ojo que la vía se va a quedar así. Ya habíamos visto lo que había sucedido con la vía Japón-Frailes, que es inadmisible que siga sucediendo a estas alturas eso. Y mucha gente no creyó que Proyecta se iba a portar muy bien. Obviamente empezó muy mal y terminó muy mal, como lo dice nuestra edilesa. Lo más grave no es que se hayan hecho con la mitad de los recursos, porque es que eran 300, 3.700, 3.400 pesos más, pesos menos. Se devolvieron supuestamente 1.800 millones a Prosperidad Social. Pero la vía, el material de la vía, no es el adecuado. Y enhorabuena de lo que estamos hablando hoy. Ayer, con las denuncias que se han ejercido, se hizo una inspección judicial por parte de la Contraloría General de la Nación. Ayer estuvo Policía Judicial de la Contraloría allá. Lo más grave, Germán y Álvaro y mis queridos oyentes, es que no convocaron la comunidad, como se lo dije a una de las funcionarias de Policía Judicial que estaba yo allá. ¿Por qué si está el contratista hablando de lo que sucedió y no estaban los denunciantes? La veeduría que le dolió, la comunidad, la directamente afectaba. Y sí hay un detrimento patrimonial en esa vía. Inicialmente, la Contraloría Municipal de Dos Quebradas ingresó, pero dijo, no es competencia mía. La envió a Bogotá y Bogotá la envió a Armenia, porque allá era donde estaba Proyecta. Y con el Contralor, que ha hecho un trabajo muy juicioso en el municipio, le dijimos en el mes de noviembre, doctor Álvaro, aquí sí hay un detrimento patrimonial, y él está dispuesto a entrar a revisar. Enhorabuena de que la Contraloría entró. Entonces, para ir redondeando, retomamos lo que se decía hoy. La moral administrativa, ya se ha hablado, es uno de los principios básicos, y usted lo sabe muy bien, Germán. Usted ocupó muchas dignidades en el país. La moral, los valores, la moral administrativa es lo que nos tiene perjudicados. Si la gente hiciera las cosas bien, como anteriormente se hacían, un contratista no tiene por qué venir, él ya se está usufructuando de un presupuesto, tiene unas ganancias. ¿Por qué tienen que poner los materiales, como siempre están sucediendo, de mala calidad? Es que es la comunidad. Y no solo es la comunidad de Gaitán, es todo Dos Quebradas que se está afectando. Y es el presupuesto, porque viene presupuesto general de la nación. Son los impuestos de todos los colombianos que se están invirtiendo en esto. Además de la contrapartida que puso el municipio. Entre las cosas graves acá, para terminar, la alcaldía de Dos Quebradas dijo que no tenía injerencia en el asunto porque era Prosperidad. No ejercieron controles debidos. La gobernación ni siquiera sabía, cuando se empezó a intervenir la vía, que se estaba realizando un proceso de intervención. Gravísimo, porque se violaron los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, y de ejercer ese control debido de las autoridades. La personería de Dos Quebradas, después de las denuncias, llegó al territorio hace un año. No volvimos a tener ningún tipo de informe de hechos. La Fiscalía General de la Nación se les expresó lo que estaba sucediendo con esa obra en particular. Tampoco sucedió nada. Entonces hoy el llamado es verdaderamente a ejercer los principios de la administración pública y que todos los entes de control concurran con la comunidad a protegerla. Porque es que inclusive se habló de unas amenazas para que nos quedáramos callados. Entonces, Germán, el llamado es ese. Y muchas gracias
por la buena labor social que hace ustedes de la emisora. Pasemos un poco. ¿Quién firmó el contrato? ¿Lo firmó el área metropolitana? ¿Lo firmó Prosperidad Social? Usted habla de concurrencia por parte del municipio. ¿En qué fecha se firmó el contrato? ¿Quién lo firmó? ¿Y por qué valor? El contrato inicial, en ese entonces estaba el secretario de Obras Públicas, Saúl Villabona. Con él se empezó a gestar y varios actores de la comunidad activamente participamos de los recorridos de la vía, inclusive de cómo se debería proyectar esa vía para desembotellar precisamente todo ese sector de Dos Quebradas y de cómo se debería proyectar, inclusive protegiendo el medio ambiente. Saúl Villabona pues viajó al Ministerio de Transporte en Bogotá y con el Departamento de Prosperidad Social se lograron esos recursos. Desde el año 2018 se venía gestando. ¿Pero se firmó el contrato cuándo? ¿En el 2018? No, en el año 2021. Y la ejecución inició en el año 2022. ¿Lo firmó Prosperidad Social? En el año 2022. ¿En convenio con el municipio? No. Directamente. ¿Cuánta plata? 3.450, 700, no recuerdo bien la 3.700. cifra. ¿Y el plazo de ejecución de la obra era cuánto tiempo? 4 meses inicialmente. El plazo final con las ampliaciones terminaba en noviembre de 2022. 2022. Y no había físicamente, humanamente, cómo terminarlo. Por eso, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a correr, a hacer los tramos más fáciles, porque ya tenían planificado cómo iban a dejar la obra tirada. Al momento en el que ellos observaron que no era humanamente posible terminarla, ¿qué dijeron? Se reunió Prosperidad Social, se reunió Proyecta y ¿qué dijeron? Liquidemos el contrato porque es inviable. Porque humanamente era imposible terminar el contrato. El tiempo. Los plazos que ellos tenían ya no tenían, habían unas adendas. ¿Y no podían ampliar los plazos? Eso les dijimos inclusive desde la comunidad, nosotros les colaboramos precisamente en ese proceso de ampliar términos. Pero ya, como se había hecho una ampliación, ya no tenían cómo hacerlo. Les dijimos, suspendamos la obra. ¿No se podía hacer una segunda ampliación? Si hubiera podido haber hecho, Germán. Inclusive hubo una suspensión de la obra, porque estábamos en un invierno y ellos discutían de que habían factores de invierno, de que habían los factores determinantes de la topografía del terreno, pero un contratista obviamente analiza todos esos factores cuando inicia una obra. Inclusive, dice el contratista, que es una de la parte de su defensa, que los materiales post pandemia se elevaron y los valores presupuestales por los cuales se había proyectado la obra venían desde el año 2019. Nosotros le decíamos a ellos en las reuniones, entonces, ¿por qué usted tomó el contrato y dijo voy a hacer la obra si técnicamente, presupuestalmente no era viable porque precisamente los valores? Entonces, tenían que hacer una adición presupuestal y si hubiera podido haber hecho. Pero es que la obra se contrató con Proyecta, pero usted habla también de gestión comunitaria y de compra de materiales. Luego, si ellos se les contrató para hacer la obra, ellos no tenían que poner todos los materiales, mano de obra. No, de que lo ideal era de que se hubiera hecho con la comunidad. Como pero deben se de ser hizo, todos los... pero No, para se nada. hizo directamente con Proyecta. Ni siquiera tuvieron la comunidad en cuenta, como siempre lo he venido haciendo. Y si habla de la consulta previa, no, aquí hubo una socialización y dijo se va a hacer así, se va a hacer así. También escuché ahora decir que hubo la devolución de 1.800 millones de pesos a Prosperidad Social. Eso fue así. Pesos más, pesos menos, y liquidaron la obra, dijeron ya no hay nada que hacer. Liquidaron la obra y devolvieron la plata. Esa plata Claro estaba que sí. aquí en una fiducia, supongo. No, la tenía Prosperidad Social la tenía y Proyecta, Prosperidad. claro que sí. Y devolvieron esa plata, es decir, se perdió esa plata. Se perdió. Judy Mayerly, ustedes ahí como comunidad, ¿cómo han actuado también? ¿Qué han hecho o qué van a hacer para la conclusión de la obra? Ok, mira, hasta este punto se han enviado derechos de petición, acciones populares, eso todo está en personería, como lo dijo Juan Carlos, el Contralor está al tanto de la situación. ¿Cuál es nuestra petición hoy en día? Como habitante del sector, pero también como integrante de la Junta Administradora Local, y es pedirle a la administración actual, en la cual tenemos mucha esperanza, que nos ayude a recuperar esos recursos y se pueda terminar la vía, se puedan terminar las placas huellas. Tengamos presente que es una vía terciaria que comunica a Pereira con Frailes y Japón, que se ha utilizado en muchas ocasiones cuando se ha cerrado el viaducto como una vía. No Claro. es lo ideal, no queremos que se Ya vuelva... mucha gente conoce esa vía, claro. Sí, claro, no es lo ideal, no queremos que se popularice tanto, pero sí que sirva en caso de un embotellamiento, en caso de que haya
un problema en el viaducto y porque todos los campesinos en general merecen tener vías adecuadas de acceso, que es una problemática que hoy estamos hablando de Gaitán, pero la podemos generalizar para las 14 veredas del corregimiento de La Marcada, donde la mayoría no cuenta con vías de acceso. No hay vías donde puedan subir los carros de bomberos, las ambulancias para atender a la infancia, a la adolescencia, a los adultos mayores. Los campesinos no pueden sacar sus productos agrícolas y si lo hacen les cuesta un jurgo sacarlas de sus campos. Entonces, este tema de las vías, realmente esperamos que la administración actual haga algo por adelantar, por avanzar este tema que ha estado, mira, La Marcada ha estado olvidada por las administraciones anteriores. Es un corregimiento que normalmente nadie sabe de La Marcada. El único punto de referencia de La Marcada es el Alto del Toro. El Alto del Toro, sí. Pero somos 14 veredas, donde cuando hablamos del rodeo, de Sabanitas, de Molinos, de Buenavista, de La Divisa, de Gaitán, del Alto del Oso, de Comuneros, eso no aparece en el vocabulario y queremos volver a ser visibles porque nuestros campesinos lo necesitan y lo merecen. ¿Cuál es el mayor riesgo que hay allí en La Marcada? También hay problemas con el tema del agua no potable. Imagínense, algo un poco más básico que requiere, que diríamos todos requerimos de ese bienestar. El Contralor Municipal hace poco hizo un estudio donde se evidenció que el agua no es potable, no es apta para el consumo humano porque contiene heces fecales. Estamos hablando del corregimiento de La Marcada. No hay garantía de que el agua que se consume en nuestros campesinos sea un agua potable. Ese es un tema, estamos atravesando un grave problema con el tema del agua, de los acueductos comunitarios. En temas de sequías, la mayoría de los acueductos se abastecen de la cristalina y de otros nacimientos de agua, pero ese es un tema que está afectando el corregimiento. Hablemos también del tema de seguridad, el consumo de alucinógenos, de drogas, el hurto, el abigeato, atracos a mano armada, que acá pues es lo que hacemos diariamente nosotros, dar o transmitir esas noticias. Delicada también la situación ahí en materia de seguridad en esta zona de La Marcada en Dos Quebradas. Estamos completamente desprotegidos, Germán. Lamentablemente había una subestación de policía en Frailes, la quitaron y actualmente tanto la Comuna 2 como el corregimiento de Las Marcadas y las comunas aledañas no contamos con una atención inmediata de parte de la Policía Metropolitana, de la Policía Nacional. Por tal razón, entenderán que el tema de seguridad está completamente muy, como usted lo mencionó, estamos en riesgo de seguridad. Hay un tema que no se mencionó ahí y es que han ocurrido hasta temas de violaciones en las veredas, ¿sí? ¿Por qué? Por la falta de presencia de la policía. Ahora, entendemos que no es que no quieran hacerlo, es porque simplemente no hay estaciones o subestaciones de policía y no hay un cuerpo de policía que pueda atender las necesidades de los campesinos. Dígame usted, Gaitán depende de la policía de Frailes. De ahí a que la patrulla llegue a Gaitán ya ha pasado el tiempo. Sí. Ha pasado el tiempo, entendemos que no es negligencia, que es que no lo quieran hacer. Precisamente realizamos un documento donde vamos a convocar un comité de seguridad con todos los sectores porque es necesario que ya le prestemos atención al tema de seguridad. ¿Cómo va con la administración del alcalde Roberto Jiménez? Programas para la mujer, programas para la familia, programas de salud integral allí en esa zona. ¿Qué ha logrado concertar, qué ha logrado hablar con el alcalde y con los funcionarios, con los secretarios del despacho? Bueno, en primer lugar, pues muy contentos de que Roberto haya llegado pues a la alcaldía de Dos Quebradas. Hay una gran esperanza sobre su administración y sobre las personas que están rodeando ahorita su
su administración. Acabamos de pasar las mesas de trabajo donde se llevaron planes de acción, donde esperamos que esos planes de acción sean incluidos en el plan de desarrollo de nuestro municipio, y definitivamente una de las prioridades es darle atención al campesino y a la mujer campesina, y uno de los puntos que queremos que el alcalde empiece a trabajar es el tema de salud preventiva, pero específicamente en la salud mental y en la gestión emocional. ¿Por qué? Porque si las personas están bien desde sus emociones, desde su estado mental, de ahí para allá van a poder aflorar en muchas áreas de su vida. Estamos ya entrando en conversaciones con la alcaldía, con cada una de las secretarías. Hemos encontrado apoyo, encontramos que quieren trabajar por los campesinos, y esperamos que dentro de estos 4 años, este periodo constitucional, en compañía de las juntas de acción comunal, en compañía de las juntas administradores locales y de toda la administración de Dos Quebradas, logremos un buen resultado al final de estos 4 años. Bueno, nuestros invitados a esta hora, Judith Mayerly León Cruz, edil e integrante delegada de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de la Marcada de Dos Quebradas, y el abogado criminalista Juan Carlos Martínez Giraldo, acompañante de la veeduría de la vía terciaria de la vereda Gaitán hasta Frailes en Dos Quebradas. Pues a los dos muchas gracias por haber llegado al informativo del Eje Cafetero. Un feliz día les deseamos. Álvaro, Germán, muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro, Germán, y a los oyentes por estar presentes. Gracias. 8 de la mañana, 32 minutos, las 8:32 minutos, tiempo de una pausa más. Regresamos con noticias porque seguimos con ustedes hasta las 10 de la mañana en el informativo del Eje Cafetero.